Buenas, ¿cómo están todos? En este video les voy a explicar cómo organizar datos en tablas y en gráficos, pero en el caso de que tengamos variables cuantitativas. Estuvimos trabajando tablas de frecuencia y los gráficos utilizados para las variables cualitativas. Bien. Para las variables cuantitativas vamos a tener en cuenta dos casos. El primer caso que vamos a trabajar es cuando tenga datos cuantitativos, ¿sí?, con datos sin agrupar en intervalos. Es decir, los datos que tengo son pocos variables, ¿sí?, y no necesito tener que decir, bueno, agrupo desde tanto hasta tanto, cuento la cantidad de datos, ¿sí? Ya vamos a ver ese caso en el próximo video. Por ejemplo, podemos tener esta siguiente situación. Me dice, construir la distribución de frecuencias del número de trabajadores que se ausentaron en 25 días laborales. En primer lugar, vamos a recordar, ¿sí?, lo que vimos en la primera clase, ¿sí? En todos los ejercicios les voy a estar preguntando cuál es la población, cuál es la muestra, cuál es la unidad, cuál es la variable. Bien, ¿cuál sería la población en este caso? Los días laborales. ¿Sí? Bien, ¿por qué? Porque a mí me interesa conocer de cada día laboral la cantidad de empleados ausentes. Yo voy a tener un registro, por ejemplo, de los, en este caso, los 25 días laborales de un determinado mes. Y en cada uno de esos días voy a estar registrando la cantidad de empleados que se ausentaron. Entonces, ¿cuál sería la población? Los días laborales. La muestra, 25 días laborales. Tomé 25 días. La unidad elemental, cada día laboral. Bien, a mí, ¿qué me interesa conocer de cada día laboral? La cantidad de trabajadores que se ausentaron. ¿Sí? ¿Cómo es? Cantidad, ¿sí?, es una variable discreta, ¿sí? Es cuantitativa y es discreta. No puedo hablar de que faltó un empleado y medio, ¿sí? Bien, y la escala de medición es de razón. ¿Por qué? Porque 0 empleados me estaría indicando que no faltó ningún empleado. ¿Sí? Bien. Pasamos entonces a las distintas frecuencias que puedo tener. ¿Qué frecuencias puedo tener? Estas tres frecuencias ya las estuvimos trabajando para las variables cualitativas. Frecuencia de categoría o frecuencia absoluta, que corresponde a la cantidad de observaciones que caen en esa categoría. La suma de todas ellas es igual a n. Frecuencia de categoría relativa, que son las proporciones. ¿Sí? Eso ya lo estuvimos dando, que es igual a la absoluta dividido el tamaño de la muestra. Y la frecuencia de categoría relativa porcentual, que se corresponde al porcentaje, que se obtiene multiplicando las proporciones por 100. ¿Bien? Te voy a probar acá por 100. ¿Bien? Y se le agrega el porcentaje, a eso quiero decir. ¿Bien? La suma de todas ellas es igual al 100% por 100. Bien. Como les mencioné, este va a ser un caso de datos sin agrupar en intervalos, porque fíjense que los datos son o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Tengo 5 posibilidades. Entonces, antes de presentarles las tres frecuencias que vamos a llamar las frecuencias acumuladas, les muestro la tablita. Cantidad de empleados ausentes. 0, ninguno, 1, 2, 3 y 4. Y el total. O sea, ponemos cada una de las posibilidades como si fuesen las categorías, como las variables cualitativas. Ponemos una columnita para FI, una columnita para HI, que son las proporciones, y otra para los porcentajes. Bien, ya les comento quiénes serían estas tres frecuencias que agregué a diferencia de las variables cualitativas. Entonces, la FI chiquita, la HI chiquita y la HI porcentual chiquita ya las sabemos calcular. Voy a contar la cantidad de días que no faltó ninguna, o sea, que no faltó empleados, no faltaron empleados. Me fijo la cantidad de ceros que hay. 1, 2 y 3. Lo mismo que hicimos con las cualitativas. Entonces, acá colocamos 3. Lo mismo para 1, me fijo cuántos 1 hay. Eso ya lo saben, ya lo estuvimos haciendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente. Bien, las proporciones
¿sí? Que son las HI, ya las saben calcular, hacen 3 dividido 25. Me da 0,12. Lo mismo, 6 dividido 25, 0,24. Y continúo así. La suma de todas me da 1. Y acá directamente lo que hago es correr dos cifras decimales. Hablar de una proporción del 0,12 es lo equivalente a decir que un 12%. Y así con cada uno y la suma me da 100. Acá aparecen lo que se llaman las frecuencias acumuladas. Las frecuencias acumuladas voy a tener una frecuencia acumulada para cada una de las frecuencias que ya conocemos, que llamamos, a esta las llamamos frecuencias simples. Cantidad, proporción y porcentaje. Para cada una de ellas voy a tener una acumulada. La FI mayúscula, la HI mayúscula y la HI porcentual mayúscula. Las frecuencias acumuladas porcentual me va a representar el número de observaciones que caen hasta esa categoría. Es como para decir, como máximo faltaron hasta un trabajador. ¿Sí? Voy a ir sumando de la cantidad que tengo, ¿sí?, hacia los menores. Por eso dice representa el número de observaciones que caen hasta esa categoría. Esta va a representar lo mismo, es la proporción del número total de observaciones que caen hacia esa categoría. ¿Sí? Y la HI porcentual es el porcentaje de observaciones que caen hasta esa categoría. Pero de la misma forma, si yo calculo las acumuladas absolutas, obtengo la acumulada relativa dividiendo a las anteriores por n. Y a estas las obtengo multiplicando por 100, de la misma forma que se obtienen las simples. Vamos a ir al caso concreto, entonces. La FI. Acá yo voy a colocar lo mismo que tengo en la absoluta sin acumular. Voy a colocar 3. Pero acá, en 1, o sea, cuando quiero calcular la frecuencia acumulada correspondiente al 1, tengo que fijarme la cantidad de datos que caen hasta 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? 6 más 3, 9. Esta cantidad me va a representar, ¿sí? Voy a estar diciendo que en 9 días faltó o un empleado o ninguno. O sea que es lo mismo que diga que durante 9 días faltaron como máximo un empleado. Me acumula hasta esa cantidad. Entonces, ahora voy al 2. Para calcular esta cantidad acumulada, a esta que ya tengo acumulada, las dos primeras, le sumo la nueva que es 8. 9 más 8, 17. O sea que 17 me representaría la cantidad de días en las que faltaron como máximo 2 empleados. Lo mismo para 3. 17 más 6, 23. Durante 23 días faltaron como máximo 3 empleados. Así hasta que en la última, 23 más 2 me da 25 y durante 25 días faltaron como máximo 4 empleados porque son todas las chances. Siempre la última me va a dar el N, el tamaño de la muestra. Lo mismo, hago el mismo procedimiento acá. Fíjense, la primera, como no tengo nada arriba, no tengo nada que sumar. 0,12. Después hago 0,12 más 0,24. Eso me da 0,36. O sea que 0,36 me representaría el porcentaje, la proporción de días que faltaron como máximo un empleado. ¿Sí? A esa misma cantidad la puedo obtener dividiendo. Directamente yo estoy haciendo el mismo procedimiento de ir sumando, pero también puedo obtenerla haciendo la que ya acumulé dividido 25. Y me va a dar 0,36 también. De cualquiera de las dos formas se puede hacer. Y estas de acá directamente estas de acá correr 2 lugares la coma. Y se interpreta diciendo, por ejemplo, en el 92% de los días faltaron como máximo 3 empleados. Este tipo de tabla me va a servir a mí para responder, por ejemplo, las siguientes preguntas. ¿Qué porcentaje de los 25 días faltaron 3 trabajadores? 3 trabajadores, exactamente 3. ¿Qué porcentaje de los días faltaron 3 trabajadores? 24%. Es por eso que yo aquí coloqué 24. ¿Qué porcentaje de los días faltaron 2 o menos? 2 o menos. Me voy a tener que ir a la frecuencia acumulada porcentual. 2
o menos 68%. ¿Cuántos días no faltó ningún trabajador? ¿Cuántos días? Hay que tener cuidado que si me pregunta, ¿cuánto es frecuencia absoluta? Porcentaje es la porcentual. ¿Cuántos días no faltó ningún trabajador? Me voy acá. Durante 3 días no faltó ningún trabajador. Colocamos 3. Vamos a las próximas preguntas. ¿Qué proporción de los días faltaron 3 trabajadores? Proporción. 3 trabajadores. Proporción de los días 0,24. Bueno, acá no puedo escribir, la escribo acá al costadito. 0,24. ¿Qué cantidad? A ver, no, bueno. ¿Qué cantidad de días faltaron al menos 2 trabajadores? ¿Qué significa al menos 2 trabajadores? Como mínimo. Dos trabajadores. ¿Qué significa? Si es como mínimo 2 trabajadores, tienen que ser 2, 3 o 4. ¿Qué cantidad de días faltaron al menos 2 trabajadores? Al menos es como mínimo. ¿Qué significa como mínimo? Que tiene que ser 2 o más, o sea, 2, 3 o 4. Ahí no voy a poder usar las acumuladas, porque las acumuladas me acumulan del número a los menores, no del número a los mayores. Entonces ahí tengo 2 chances. Como mínimo, cantidad de días que faltaron al menos 2 trabajadores. Tomo esta tabla, ¿sí? Y sumo 8 más 6 más 2. Me daría 16. Respondo, saco este cuadrito que no puedo editar y coloco acá 16. Sería la respuesta. Entonces, una de las formas es sumar a mano, porque la acumulada, o sea, la acumulada de la cantidad, me dice 17, son la cantidad de días que faltaron como máximo 2, o sea, 2 o menos, y yo quiero 2 o más, ¿sí? Entonces, en ese caso voy a tener que sumar 8 más 6 más 2, que me da 16. Otra forma que también se puede hacer es decir, bueno, si yo quiero ver la cantidad de días que faltaron al menos 2 trabajadores, ¿qué hago? Al total, que es 25, le resto la cantidad de días que faltaron como máximo 1, que sería lo contrario, que ahí sí la tengo. La cantidad de días que faltaron como máximo un empleado son 9, que sería lo contrario. ¿Sí? Y si hago 25 menos cantidad de días que faltaron un empleado o ninguno, que es lo contrario. Eso es 9. Y si yo hago 25 menos 9, hago 25. Menos 9 me da como resultado también 16. Me había perdido en ese momento, perdón. 16. El mismo resultado, usando las acumuladas. Y por último, ¿qué porcentaje de los días faltó más de un trabajador? Más de uno. Más de uno, puedo directamente sumar estos porcentajes. 24 más 32 más 24 más el 8%. O bien, al 100% le resto lo que el porcentaje de días que no faltó ninguno. O sea, 100% menos el 12. 88%. ¿Sí? Sería lo mismo que si yo hubiese sumado 24 más 32 más 24 más